Buenas tardes muchachos, ¿cómo están? Acá estamos haciendo este video para todo lo que está ocurriendo, ¿cierto? De la pandemia. Vamos a dar esta clase sobre el retrato, ¿ya? Nosotros en la primera clase estuvimos trabajando, ¿cierto? Con la proporción de la figura humana, ¿cierto? Cosas que son bastante importantes, pues con la proporción podemos llegar a todo lo que es del dibujo técnico, ¿ya? Con la proporción que estuvimos trabajando, ¿cierto? Sin ir al detalle de la figura humana, nos pasamos a esta parte que es el retrato, ¿cierto? Una de las partes más difíciles, ¿cierto? Del dibujo técnico de la figura humana es el rostro. Ya hay muchas cosas que nosotros podemos ir viendo, ¿cierto? Acá yo avancé ya en el trabajo para no demorar un poco el video, en el cual podemos ver que se realiza un óvulo. Si usted no puede hacer un óvulo o le complica, ¿cierto? Podría ser un círculo y luego le agrega, ¿cierto? Siempre trabajar con lápiz mina, por si se equivoca, y ahí puede hacer el óvalo, dependiendo del rostro, por supuesto. ¿Ya? Así. Muy bien, nosotros tenemos nuestro óvulo acá. Esto era más redondo, pero va a depender de la cara. Podemos decir que cuando nosotros estemos realizando nuestro rostro, podemos ir, ¿cierto?, adecuando después. Pero primero así, luego podemos ir achicando o ensanchando, ¿cierto?, el rostro. Ahora, estas son las medidas que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Lo primero que hay que hacer cuando hacemos nuestro óvulo, ¿cierto?, es dividir el rostro por la mitad. Siempre hay que tener en cuenta la medición que sea lo más exacta posible, ¿ya? Si quiere ocupar regla, podría ser, pero yo le recomiendo ocupar sus propios dedos o los lápices para ir midiendo, ¿cierto?, las dimensiones. Pero también lo puede hacer con regla. Como ven, dividimos el rostro en la mitad para saber obviamente qué lado y qué otro para que quede proporcionado. Luego el rostro lo vamos a dividir en tres partes, ¿cierto? Acá, justo donde está la ceja, ¿ya? Y es esta parte. Y luego por debajo de la nariz, acá, ¿ya? Si se dan cuenta, yo medí ahí, ahí, mide casi lo mismo. Debe haber una milésima de diferencia, pero eso no nos va a afectar, ¿ya? Así como ven aquí, ¿cierto? Estuvimos dibujando el ojo, las cejas, la nariz y la boca, ¿ya? Nosotros vamos a ir dando efectos, ¿ya? Pero primero vamos a ir trabajando lo que es cómo realizar ciertas partes del rostro. En la primera instancia vamos a trabajar con el ojo, ¿ya? El ojo, ¿cierto? Vamos a ir dando efectos que los van a dar al realismo. Lamentablemente, como yo estoy con el plumón no permite efectos de luz y sombra muy acabados, ¿ya? Sí lo van a lograr con el lápiz de mina, ¿ya? Con el lápiz de mina nosotros podemos lograr efectos muy buenos y muy reales, ¿ya? Acá hice lo mejor posible, por ejemplo, acá intenté darle sombra y no puedo porque en realidad cuando yo lo mancho y después paso o trato de difuminar, prácticamente se sale toda la tinta. Entonces con el lápiz mina no. Con el lápiz mina nosotros podemos ir manejando el pulso, ¿cierto? Apretando un poco, o sea, presionando un poquito más, va a salir un poquito más oscuro y obviamente más suave, va a quedar más plomizo, ¿cierto? Lo cual nos va a ayudar para dar un efecto de luz y sombra. Pero eso lo vamos a ver más adelante, ¿ya? En lo que respecta de esto, es importante que trabajen con lápiz minas, pues los lápiz minas tienen la enumeración, ¿cierto? El número del lápiz, que es el número del grosor de la punta, ¿ya? Por ejemplo, siempre piden para dibujar un 2B. ¿Qué quiere decir B? Y el HB. HB y el B. Perfecto. El B, bueno, voy a empezar por el HB. El HB, ¿cierto? Tiene una punta mucho más dura, ¿ya? ¿Qué quiere decir? La mina que sea la punta más dura. En realidad la mina es mucho más compacta y es mucho más dura. ¿Qué es lo que hace? Cuando la mina pasa, ¿cierto? Por la hoja, nosotros rayamos, ¿cierto? La hoja y la mina se va gastando. Al ser una mina más dura, obviamente va quedando menos, ¿cierto? Menos mina
en el papel. Por ende, siempre son mucho más claros los rayones de un HB. La gente que, bueno, en los colegios, los más chiquititos, cuando les piden los materiales y les piden un lápiz mina para escribir, les piden el HB. Uno, porque no marca mucho, y dos, porque obviamente después no cuesta mucho borrarlo, y dos, porque les va a durar más también. Los B, por el contrario, la punta es más blanda, ¿cierto? La punta blanda hace que al pasar por la hoja podríamos decirlo así como para que se entienda, se derrite un poquito más fácil la mina y queda más pegada en la hoja, ¿ya? Y eso hace que el rayón sea mucho más oscuro y no hace que sea ideal para que podamos hacer dibujo técnico, ¿ya? Luego viene el número, como nosotros vamos pidiendo 2B, 3B y hay un sinfín, ¿cierto? El 2B es el lápiz más normal, la punta como para dibujar, pero hay diferentes tipos de números, obviamente, entre más alto el número es más gruesa la mina. Eso nos va a dar algunos efectos, por ejemplo, si estamos haciendo efectos de luz y sombra con el pelo, ¿cierto? En la parte del cuerpo, en la parte que da la luz y la sombra, ¿cierto? Y nos ayudan para ir avanzando. Obviamente con un 2B la punta muy finita no vamos a terminar nunca. Es como si nos pusiéramos a pintar un cuarto, ¿cierto? Con un pincel. No vamos a terminar nunca. Necesitamos una brocha. Y eso el número va aumentando. El número en este caso del lápiz, va aumentando su punta para llegar o hacer partes más extensas. Muy bien, eso es con respecto a lo que es el lápiz, ¿ya? Nosotros necesitamos un lápiz que sea B. ¿Puede ser un HB? Sí, puede ser. Si tiene solamente HB, hágalo con HB. Pero lo ideal es con un lápiz B, ya que ese es un lápiz para dibujar. Perfecto, muchachos. Acá podemos ver entonces que la cara está todo con mediciones. La cara, ¿cierto? Hay muchas medidas que nosotros podemos apreciar. Nosotros los vamos a ir trabajando durante el transcurso de las clases, ¿cierto? Acá, por ejemplo, les voy a dar una medida. Una medida que nosotros podemos identificar para que podamos hacer un ojo y el otro ojo, para que no nos quede muy turbio, ¿cierto? O muy separado a la vista. Uno tiene que medir, ¿cierto? El ojo. Y tenemos una diferencia de un ojo acá entre medio de nosotros. Así, medimos con la manito. Se dan cuenta que está justo el ojo. Y después tomo y marco para saber, para que nos quede coordinado, ¿cierto? Los ojos. Esa es una medición que usted lo puede ver en su cara, en su rostro, y puede hacer esas medidas. Nosotros vamos a confeccionar para esta clase, muchachos, un ojo. ¿Ya? Nosotros vamos a trabajar con pares de ojos. Ustedes tienen que hacer cierta cantidad de pares de ojos que va a estar explicado en la guía, ¿cierto? Que va a estar adjunta el video, y vamos a realizar los ojos primero, ¿ya? Para luego, a posterioridad de las clases, va a llegar a realizar un retrato. Muy bien, como sale ese ojo, yo ya lo había hecho de antemano, vamos a comenzar realizando lo siguiente. Vamos a ver acá. Vamos a hacer como un tipo de almendra, ¿cierto? ¿Ya? Este es un ojo estándar, ya obviamente hay ojos más grandes, ojos más achinados, ¿cierto? Hay distintos tipos de ojos, nariz, orejas, boca, etc. ¿Ya? Vamos a hacer uno estándar. Vamos a realizar entonces aquí, lamentablemente muchas veces la gente hace un ojo así. Lo voy a hacer acá para que no estar borrando. Lo hace así. Eso hace como que estuviese muy dilatada la pupila, ¿cierto? Como si estuviese asustado. Nosotros vamos a hacer un ojo normal. Para eso vamos a hacer un semicírculo, o un poquito más de un semicírculo. ¿Ya? Así. ¿Ya? Me queda un poquito grande. ¿Ya? Vamos a dar algún efecto de luz. Ustedes ennegrecen, ¿cierto? Todo. Con el plumón, insisto, si yo paso 2 veces el plumón por el mismo lado, lamentablemente se sale la pintura, o la tinta en este caso, y no puedo dar el efecto que yo quiero, pero ustedes con el lápiz mina lo van a lograr.
Ok. Ahí tenemos, ¿cierto? Ennegrecido la parte de adentro del ojo. Luego vamos a dar un efecto como que muy suave. Insisto, con el plumón no se puede dar el mejor efecto, pero algo es algo. Luego vamos a marcar el párpado. El párpado siempre se marca mucho, pues nosotros lo tenemos cuando está el ojo, está recogido hacia arriba. Entonces da un efecto de sombra. ¿Ya? Una vez que tengamos el párpado realizado, comenzamos a hacer, ¿cierto?, las pestañas. Siempre hacer las pestañas con este efecto. Recuerden que al centro ya van un poquito más paradas las pestañas porque van para todos lados. Pero no todas van así. La gente piensa que hay que hacer las pestañas así y no, nos va a quedar mal. Entonces, bueno, algún varón a lo mejor me va a decir, bueno, las pestañas así las está haciendo como para de mujer. Bueno, en realidad las pestañas, todos tenemos muchas pestañas. De hecho, si nos hacemos un zoom al ojo, las pestañas son bastante abundantes. Si no tuviese muchas pestañas también sufriría de algunas enfermedades, ¿cierto? Porque las pestañas nos protegen de algunos bichos. Hacemos las de abajo, que siempre son un poquito más cortitas, ¿cierto? Y son como menos. Perfecto. Ahí tenemos nuestro ojo de manera muy simple, muy rápida de realizar, ¿ya? Con algunos efectos, y eso es lo que se va a pedir. Esto es lo que nosotros vamos a pedir ahora, realizar pares de ojos, ¿cierto? La idea es que lo haga así, con la diferencia entre un ojo y un ojo, ¿cierto? En su croquera. En la guía va a ser explicado cuántos ojos necesitamos, pero la idea es que lo haga de esta forma, ¿ya? Insisto, intente, siempre una técnica muy importante es observar. Cuando uno hace un dibujo tiene que observar, ¿ya? Y estar permanentemente observando cómo es. Puede guiarse, ¿cierto? Puede guiarse de algunos dibujos, ¿cierto? De ojos que usted pone dibujo de ojo en internet, en Google, y va a encontrar muchísimas ejemplos. Ya, acá tenemos, bueno, yo le estoy pidiendo esto, nada más elaborado que esto. Ya, si nosotros nos ponemos a hacer, volver un poco en el tiempo, hacer, ¿cierto? Este almendrado, ¿cierto? Este como semicírculo, luego, bueno, reitero, el semicírculo, otro más, le hacemos un efecto, ennegrecemos, hacemos un efecto muy delicado de esta parte, las pestañas, el párpado y listo. Nada más y nada menos. ¿Ya? Muy bien, muchachos. Espero que la actividad fluya. Vamos a pedir algunos efectos para este viernes. Bueno, una de las cosas aquí de las pestañas, de las cejas, perdón, que es importante igual, nosotros no las vamos a pedir aún, las vamos a pedir, pero lo importante siempre es trabajar como si estuviéramos dibujando el pelo. Ya, no todos tienen las cejas iguales, pero siempre da un efecto, ¿cierto?, de realismo dibujarla con si fuese el pelo. Si quieren la pueden depilar un poquito ahí, ¿cierto? Después. Ahí van viendo ustedes. Pero es importante el efecto pelo. ¿Ya? Ya, muchachos, espero les haya servido el trabajo. La guía va a ser explicado qué es lo que se tiene que hacer. Recordar que este video va a estar en el canal de YouTube del colegio, Educación Artística Sayen, ¿cierto? También mandar el correo a mi correo personal, a francosayen2020@gmail.com. Ahí puedo responder todas las dudas posibles, si es que hay, y de lo contrario, enviar el documento, ¿cierto?, con fotografías de los ojos, ¿ya?, que deben realizarlos en su croquera. Ya, muchachos, que estén bien, cuídense mucho. Chau, chau.